A esta hora, o no sé si ya habrá terminado, se está llevando a cabo la marcha contra el alza de la gasolina y el ACPM. ¿Y quiénes son los que convocaron a la misma? Los convocaron la oposición, entre esos Miguel Abraham Polo Polo y JP Hernández, los dos grandes falsos en la política colombiana, especialmente JP Hernández, quien se ha encargado de, primeramente, de ser uribista, después se pasó del lado de acá para la época del paro nacional y sacó las garras. No sé por qué en el Partido Verde se coló ese colado, porque ese es un colado. Y es que brevemente voy a explicar cómo es la situación, porque es que la gente está muy desinformada. Bueno, o la gente quiere o la gente no puede estar muy informada. Entonces, esa es la situación. Resulta que este señor que ustedes ven en pantalla, Iván Sin Pingüín, Duquín Pingüín, si bien es cierto, realizó pagos concernientes al fondo de combustibles, que es como un subsidio de la gasolina para que a nosotros los colombianos nos dé tan duro, si ha pagado, aún así dejó un déficit muy alto. Y algunos me van a decir, ay, pero ¿por qué me vas a decir eso? Porque es que lo que pasa es que Duque dejó esos barros, que no sé qué, que te jodiste, que no sé qué. No, 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 no se trata de eso. Obviamente Duque dejó este país hecho un etcétera, pero es que también hay que reconocer de que sí realizó el pago, pero no fue suficiente. Esa es la diferencia. No fue suficiente porque así fue tan déficit que presuntamente se había robado la plata. Y es que durante el gobierno de Duque se canceló el saldo acumulado desde el fondo de la creación del fondo hasta 2019. Pero es que aún así, o sea, esa es la situación. Dejó un déficit muy alto. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? Voy a explicar cómo es el Fondo de Estabilización de Precios. Es que es un mecanismo que actúa como un colchón que impide de que el precio de los precios de la gasolina y el ACPM se suba tanto cuanto también se incrementan los precios internacionales. Ya. Entonces, como resulta que Ecopetrol, la única empresa habilitada para importar combustible a Colombia, compra cada combustible, el fondo le reconoce un costo de oportunidad. Por lo tanto, si internacionalmente el precio del combustible es más elevado que el valor regulado del Fondo de Estabilización, le reintegra esa diferencia a la compañía controlada por la nación. Entonces, ese fondo fue creado en el 2007 con la ley 1151, que buscaba mitigar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Y bueno, eso es. Pero como resulta, dice que hubo un superávit solamente en 3 años: 2008, 2009 y 2020. Entonces, hablando de cifras, una entidad del Ministerio de Hacienda, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, precisó que ese fondo acumula un déficit de 17 billones de pesos, o sea, 14 billones por deuda y otros 2,8 por intereses. Y el 31 de diciembre de 2019, la deuda que tenía la nación con el fondo se pagó a través del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Entonces, se establecía que se tenían extintas a partir del 31 de diciembre de 2019. ¿Cuándo fue la cuestión? Es que a partir del 2020 ya volvió a generar ese déficit de 3,7 billones de pesos entre 2020 y 2021. Esa fue la situación y que fueron asumidos y pagados por la nación a finales de 2021. Se produjo una nueva deuda de 14,1 billones de pesos, 7,8 billones correspondientes al segundo semestre de 2021 y el 6,2 billones en el primer trimestre de 2022. Entonces, se proyectaba que para finales de 2022 la deuda podría ascender a los 33 billones de pesos. Entonces, en ese entonces, José Manuel Restrepo sostuvo que durante el gobierno se habían cubierto 14,2 billones de déficit antes de salir y efectivamente
en el marco fiscal de mediano plazo de 2022 un documento en que se presentan las proyecciones fiscales de la administración de turno en los próximos años. Se calculó que el gobierno pagaría 14.2 billones de pesos para saldar la deuda. Entonces aquí establece los gastos que han tenido. Ya, luego de eso, todas esas cuestiones, a finales de mayo del año pasado, Ecopetrol señaló que se llegó a un acuerdo con el gobierno sobre un plan de pago para saldar el déficit, el cual destaca comprometidos 8 billones de pesos provenientes de la caja de recursos de la nación y dividendos de Ecopetrol y 6.1 billones de los dividendos que le correspondían a la nación fruto de liberación de una parte de la reserva ocasional de Ecopetrol. Entonces, eso fue aprobada al mes siguiente, a mitad, el 17 de junio, y que esos dividendos les correspondían al Ministerio de Hacienda, que es el mayor accionista, utilizar para saldar la deuda de ese fondo, a más tardar el 30 de junio de 2022. Entonces, cuando ya se ve con el tema de los informes financieros incontables, se publicó que con corte al 30 de junio se revela que el gobierno ordenó el pago para saldar la deuda del primer trimestre de 2022 a través de la resolución 1596. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Duque dejó un déficit de ante abril a agosto de 2022 de 15.9 billones de pesos, de conformidad con lo que dijo la exministra de Minas y Energía, Minas y Energía, Irene Vélez. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? Si bien es cierto, se realizaron los pagos como se establecía, aún así dejó un déficit bien fuerte y que aún así no se ha buscado como la manera de saldarlos, porque acuerdo y toda esa cuestión. Y prácticamente, ¿quién está pagando eso? Nosotros, porque dejó ese hueco. Eso fue un hueco que dejó. ¿Listo? Esto lo sacamos acá de Colombia Check, que es la página en donde verifican cualquier información que sale de las redes sociales. Entonces, esa es la cuestión. Se establece de que obviamente el comité consideró apropiado que el gobierno continúe su esfuerzo por reducir la diferencia entre el precio de la referencia de la gasolina y el precio regulado, ¿sí? Para bajar el déficit de 36 billones a 26 billones de 2023. En pocas palabras, en estos momentos, en 2022, dejaron un déficit del gobierno de Iván Duque tal cual de 36 billones en 2022 y se espera que la cifra baje a 26 billones, que todavía sigue siendo muy elevada para la finanza de la nación y que tiene que seguir corrigiéndose. Entonces, Duque dejó ese hueco, si bien si se logró el pago, esa última lo dejó en nada. Entonces, claro, dejó ese hueco, dejó eso tirado. ¿Y quiénes están pagando? Nosotros. Entonces, aunque haya pagado, aún así, Duque dejó el fondo con saldo negativo, el cual nosotros estamos pagando. Entonces, no venga a echar la culpa de que la culpa fue de Petro, porque precisamente se está tratando de corregir lo que hicieron en el pasado gobierno. Así las cosas, no coman cuento y verifiquen la información de antes de echar la culpa, antes de echar la culpa. Entonces, repito, si bien es cierto, Iván Duque, en el gobierno de Iván Duque se trató en los 4 años, trató de saldar esa deuda, aún así dejó una cifra muy alta. Entonces, buscan la manera de fregarle a Gustavo Petro. Entonces, personas como Miguel Polo Polo y Abraham, Miguel Polo Polo y JP Hernández aprovechan esa coyuntura para echarle la culpa a todos, o sea, buscándole culpable a la cuestión y no buscando la manera de solucionar la situación. Entonces, oposición, abran el ojo y verifiquen lo que están comentando. Y respetable a las personas que están marchando. Están en todo su derecho, pero ojo con lo que están escuchando y ojo con lo que con lo que andan por ahí. ¿Tú qué opinas de esto? ¿El alza de la gasolina fue culpa de Petro o culpa de Duque? Los leo en los comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threads. Buen día, buena tarde, buena noche.